Era conocido como el hijo del carpintero, aunque sobre él moraba el espíritu de sabiduría. Cuando Cristo tenía como 12 años y entró en el templo. Pero dice la Biblia que Cristo fue llevado por el Espíritu al desierto y allí fue tentado por Satanás. Pero cuando Cristo bajó del desierto de los 40 días, bajó en el poder del Espíritu. Y Cristo entró a la sinagoga y se le dio el libro del profeta Isaías en el capítulo 61, donde dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Dios ungió a Jesucristo con su Espíritu Santo para hacer obras, para hacer milagros. Y desde ahí conocemos la historia de Jesús, que donde quiera que él entraba, algo sucedía. Los paralíticos eran sanados, los enfermos eran sanados y los que habían muerto eran resucitados, porque el poder del Espíritu Santo estaba sobre él para hacer todo tipo de obra. Y Cristo siguió evangelizando. Ese era su meta, ese era su mensaje, llevar el mensaje de salvación. Los sábados entraba a la sinagoga, pero me llama mucho una historia en Lucas capítulo 4, que un día entró al templo a enseñar, y mientras Cristo enseñaba, su palabra tenía autoridad. Los escribas entendieron algo, que sobre Cristo moraba el Espíritu de Dios. Sus palabras eran diferentes a las de ellos. Ellos tenían conocimiento, pero no tenían la unción del Espíritu Santo de Dios. Y cuando Cristo estaba predicando, había un hombre que estaba atormentado por un demonio, y el demonio gritó diciendo: Jesús, Hijo del Altísimo, te conocemos. Y Cristo lo mandó a callar y lo sacó del cuerpo, porque la unción de Dios estaba sobre él. Pero en el capítulo 4 de San Juan, la Biblia dice que Cristo estaba evangelizando y llegó al pozo de Jacob y se encontró con una mujer samaritana, y allí le cambió la historia. Ya usted la conoce, una mujer que no vivía una vida, podemos decir, de buena en la sociedad. Esta mujer tenía 5 maridos, tuvo esta mujer, y el último que tenía no era de ella. Pero cuando Cristo llegó a Galilea, había un hombre, un oficial del rey, que tenía un hijo, un siervo que estaba a punto de morir, y él fue para que Cristo lo sanara, y Cristo le dio una palabra, y al instante aquel hombre, la fiebre lo dejó. ¿Por qué? Porque Cristo andaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Y con el tema que estoy predicando te vinieron a buscar. Pero dice la Biblia en el capítulo 5, donde hemos leído: después de estas cosas, es decir, después que Cristo evangelizó, dice que había una fiesta de los judíos en Jerusalén, y Cristo subió a esa fiesta. Pero Cristo, en vez de ir a la fiesta donde había gozo, donde había alegría, él se debió al estanque de Betesda. Dice la Biblia que era conocida como la puerta de las ovejas. En vez de ir a gozar a la fiesta, Cristo ve una necesidad. Y en Eclesiastés 7:2 dice: mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. El corazón de los sabios está en la casa del luto. Es decir, en vez de Cristo irse a gozar, Cristo se fue a donde había necesidad, donde no había fiesta, donde no había gozo. Lo que había era una multitud que estaba enferma, que estaba paralítica, y Cristo, entendiéndolo todo, no subió a la fiesta, sino que se debió para hacer un milagro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cristo dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos.
Él dijo, no he venido a llamar justos, sino pescadores. Cristo entendía cómo estaba el ser humano, que había perdido la conexión con el Padre. Y todas aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón, Cristo lo llama enfermo del alma, porque tu alma necesita a Cristo en tu corazón. De nada te vale que lo tenga todo, pero si no lo tiene a Él, no lo tiene nada. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, Betesda significa casa de misericordia, donde había una multitud de ciegos, cojos y paralíticos. El enfermo le dijo, no tengo que me meta en el estanque. Él esperaba una ayuda. Sus amigos lo abandonaron, lo dejaron solo, lo dejaron tirado. Su familia, su vecino, allí estaba esperando que alguien lo ayudara. Él le dijo a Cristo, no tengo quien me meta en el estanque. Y yo vine a hablar con personas en este lugar que quizá han perdido la familia, quizá han perdido el vecino, pero yo te vine a decir que si tú te encuentras con Cristo, lo va a tener todo. Porque el que tiene a Cristo, lo tiene todo.